Vamos a introducir ahora el modelo lineal múltiple, una pequeña introducción, retomando el caso aquel de recursos humanos que nos ocupó la introducción al tema. Veamos cómo siguió aquel caso en el cual este señor había hecho una demanda a la compañía y había probado con un modelo lineal simple que estaba siendo segregado, le estaban pagando menos que al resto del equipo, o menos que el sistema con el que la compañía utilizaba para remunerar al resto del equipo. Pero veamos qué pasó. Veamos la respuesta de la compañía. Aquí tenemos los datos de remuneración de las 15 personas del sector que teníamos antes, también la experiencia de cada uno medida en años, pero además la compañía trajo otra variable que dieron llamar MBA, que vale 1 cuando el individuo completó un MBA y 0 si no lo hizo o todavía no lo completó. Esta es una variable binaria. Son muy útiles en estadística las variables binarias. Se llaman variables indicadoras o dummy. Indicadora porque indica que el individuo hizo un MBA con un 1. Es que las variables indicadoras son la mínima expresión de la medición. Alto, bajo, caliente, frío. La medición binaria es la forma más fácil de medir. Cuando no hay mejor instrumento, en una variable indicadora puede ser la solución para traer una cosa importante, una variable importante al modelo sin necesidad de grandes inversiones. En este caso, obviamente, el MBA es relevante porque se trata de un sector administrativo. Master in Business Administration es lo que colabora, ¿no? Ayuda un montón a la capacitación. O sea, esta gente está midiendo la capacitación con esta variable. Habría quizá mejores formas de hacerlo. Alguien podría decir, bueno, podríamos tomar la cantidad de años que ha estudiado la gente, pero también eso sería objetable, porque alguien podría decir, bueno, pero este individuo estudió medicina, y medicina para nosotros no agrega valor, o estudió filosofía. ¿Quién sabe por qué la filosofía agrega valor? Empieza a ser discutible, ¿no? En cambio, como se trata de un juicio donde hay que ser muy objetivo, la variable binaria hizo o no hizo un MBA, que es perfectamente alineado con la necesidad de la compañía para este sector, es inobjetable. No vamos a descartar la variable experiencia que tan buen resultado nos dio. Recuerden que el modelo que explicaba la remuneración con la experiencia alcanzaba un R cuadrado de 0,94. Enorme. Si la descartamos vamos a tener problemas. Seguramente con la variable MBA, que es binaria, no vamos a llegar de ningún modo a ese nivel. Vamos a agregar la variable MBA. Vamos a trabajar con las dos variables conjuntamente con el objetivo de mejorar la calidad de ajuste del modelo. Veamos geométricamente lo que estamos haciendo cuando tenemos dos variables explicativas. Aquí tenemos en este gráfico x1, que es el nivel de experiencia. x2, supongamos que, para hablar en términos generales, que no fuera una variable binaria, es una variable más general. Supongamos que hubiéramos medido la educación, la capacitación con el nivel del número de años estudiados, por ejemplo, supongamos. Entonces tendríamos en el espacio x1, x2, en el piso de este diagrama, las combinaciones entre experiencia y capacitación de los individuos. Y en vertical podemos trazar en el eje Y las remuneraciones, obteniendo estos puntos llenos que están en el espacio. El modelo lineal intenta aproximar todos estos puntos mediante un plano. Y si hubiera mayores dimensiones, un hiperplano, como le dicen, un plano en un espacio de la dimensión que sea. ¿Sí? Si hay k variables, será un plano en un espacio de k más 1 dimensiones. Eso es lo que está haciendo el modelo lineal, geométricamente. Además, para que funcione bien la estimación, es necesario establecer los supuestos de rigor de siempre, que ya vamos a ver más en detalle, y se agrega un quinto supuesto más,
que es la independencia lineal de las x. Es decir, si las x fueran linealmente dependientes, se produciría una indeterminación, que vamos a ver más adelante, que trae algunos problemas. No es que el modelo sea inválido, pero se vuelve complejo. La salida del software, Excel en este caso, es enteramente análoga. Fíjense que si no miramos muy en detalle, parece que estuviéramos viendo el modelo anterior. Solo que todos los números han cambiado. No solamente han cambiado los indicadores de calidad de ajuste del modelo, arriba, sino que también han cambiado los coeficientes. Se ha agregado una línea para la variable MBA, pero además han cambiado todos los coeficientes, lo cual resulta bastante molesto. Pero es así. Cuando agregamos una variable, se pueden alterar un poquito los coeficientes de las otras. A veces mucho, a veces poco. Eso depende del caso, ya veremos. Lo primero que chequeamos, vamos a analizar en primer lugar los coeficientes. Chequeamos acá que ambas hipótesis nulas, la del coeficiente de la experiencia y la del coeficiente del MBA, son rechazadas contundentemente, con alfa asterisco, valores P ínfimos. Por lo tanto, las estimaciones son confiables. Aquí a la derecha tenemos los intervalos de confianza. El coeficiente de la experiencia está entre 4,30 y casi 5. Y el del MBA está entre unos 12 y unos 17. Muy bien, son estimaciones razonablemente precisas. Incluso la estimación del salario de entrada, que ha cambiado un poquito, está dentro de un intervalo que es más angosto que el anterior. Eso es una buena noticia. Pero ya interpretamos estos dos primeros coeficientes. El beta 0 es el salario, era el salario de entrada, dijimos, ¿no? El salario de ingreso al sector de la compañía del individuo que no tiene experiencia. Y ahora le agregamos que no tiene MBA también, porque tiene que ser 0 las dos variables para que I sea igual a beta 0. Muy bien, casi todos los individuos que entran y no tienen experiencia tampoco tienen MBA, así que es redundante. El coeficiente de la experiencia tiene la misma interpretación que antes. Es la cantidad de dólares que se agregan cuando el individuo tiene un año más de experiencia. Por lo tanto, es el incremento de salario que cabe esperar cuando el individuo el año siguiente tenga un año más de experiencia. Está en miles de dólares por año, o sea, son 4.630 dólares por año. Fíjense que es un poco menos de lo que habíamos estimado antes. Interesante. Antes eran 5.000 y pico, ahora son 4.000 y pico. ¿Y qué será este 14,6? El coeficiente beta 2 del MBA. Esta es una variable binaria. Por lo tanto, para interpretarla, tenemos que analizar qué pasa cuando vale 1 y qué pasa cuando vale 0. Cuando vale 0, beta 2 por 0 no aporta nada, no contribuye. Pero cuando x2, el MBA, vale 1, beta 2 por 1 es igual a beta 2. Por lo tanto, este valor se agrega a la remuneración de los individuos que hicieron el MBA y no se agrega cuando no lo hicieron, ¿verdad? O sea que es en el fondo el valor que la compañía le está dando al MBA. 14.600 dólares por año es el salario adicional que pueden esperar los individuos de esta compañía si hacen un MBA. Fíjense que otra vez, no le preguntamos al director de recursos humanos de la compañía, dígame, señor director, ¿cuál es la política de la compañía acerca de los MBA? Y no se lo preguntamos. Lo dedujo el modelo lineal, fue a buscar allá abajo y lo sacó a la superficie, ¿sí? Penetra profundamente en los datos y obtiene cosas que no vemos a simple vista. Muy valioso. Es más, este valor es mejor que la política, porque la política quizás sea una declaración que la compañía no está ejecutando correctamente. Esto es lo que está haciendo. Es lo que realmente está pagando. Pero vayamos ahora
a la parte de arriba, a los indicadores de desempeño del modelo, ¿sí? En su capacidad de ajuste. Y vemos que R cuadrado subió a 0,99. Hay una propiedad importante del R cuadrado, que no es del todo deseable, es la siguiente. Cuando agregamos variables explicativas a un modelo, R cuadrado sube. No puede bajar, ¿sí? Solo puede subir. Si la variable que agregamos es totalmente irrelevante, la suba del R cuadrado será ínfima, pero no puede bajar. Eso es sospechoso, ¿no? Porque uno dice, bueno, si uno agrega basura a un modelo, R cuadrado no se da cuenta. Bueno, es una debilidad del indicador. Ya veremos cómo resolver ese problema. Ahora, la mejora de 5 puntos, uno dice, bueno, 5 puntos, de 0,94 a 0,99. Es aproximadamente un 5%, ¿no? Uno diría, bueno, ¿cabe esperar un 5% de mejor desempeño? Y la respuesta es no. El R cuadrado no se mira así. Hay algo que nos permite intuir que la mejora es sustancial. 0,94 a 0,99 hay una mejora grande, porque ya más arriba de 1 no puede ir, entonces 0,99 está casi en lo máximo alcanzable. Es así como se mira el R cuadrado. Hay que mirarlo contra el techo. Al modelo simple, que tenía solo la experiencia como variable explicativa, le faltaban 6 puntos para alcanzar la perfección. Y a este le falta 1, con lo cual podríamos decir que es 6 veces mejor. Eso es en términos cuadráticos. En términos de las variables originales, pongamos que es raíz de 6. Pero, de hecho, la mejora la vemos claramente en el error típico, que bajó seguramente aproximadamente según la raíz de 6. El error típico ahora oscila alrededor de los $2.300 por año, que para remuneraciones del orden de 60.000 por año es un número bastante acotado, bastante razonable. Ha mejorado sustancialmente entonces la capacidad predictiva del modelo. El error típico, este que vemos aquí, de alguna manera y en otra escala se inserta entre el 0,99 y el 1. O sea que cuando aumentamos el R cuadrado, bajamos el error típico. La relación no es absolutamente directa, pero, o sea, es inversa, digamos, pero no es absolutamente precisa porque el número de variables interviene en esa relación, pero es muy estrecha. Y vamos al análisis del individuo que se estaba quejando. Veamos qué es lo que nos dice este modelo. Aquí están calculados los residuos, es decir, las diferencias entre las remuneraciones reales y las predichas por el modelo. Por ejemplo, este primer individuo, que ganaba alrededor de $30.000 por año, no me acuerdo exactamente, gana $100 más por año de lo que el modelo predice. O sea, solo se equivoca en $100 por año. Este otro, hay un error de 2.900 hacia abajo. O sea, gana menos de lo que el modelo predice. Y el individuo que se estaba quejando gana $2.300 por año menos de lo que el modelo predice. O sea, gana menos. Menos de lo que el modelo predice. Es cierto, ¿sí? Es cierto. Pero, si estandarizamos los residuos, ahora vemos que ese valor negativo no es alto. Es altamente probable. Porque un -1 bajo una campana de Gauss es un número de una probabilidad bastante alta. Recuerden que entre -1 y 1 hay un 60 y pico por ciento de probabilidades. O sea que bien podría ocurrir, por azar, que un individuo esté ganando $2.300 menos por año. Y esto lamentablemente sustenta la defensa del caso. Ahora vamos a analizar un poquito más profundamente esta cuestión de que cambiaron los coeficientes cuando introdujimos la variable MBA, que nos resulta particularmente molesto, asombroso, ¿sí? Vamos a ver, en general, un modelo con dos variables explicativas hay que graficarlo en el espacio, pero en este caso, como la variable MBA es binaria,
No hay todo un plano en el espacio, sino que hay dos líneas, una para el MBA igual a 0 y otra para el MBA igual a 1, que podemos superponer en un gráfico de dos dimensiones, como este de acá, donde ponemos la experiencia en el eje horizontal y la remuneración en el vertical, y el modelo nuevo, el que tiene las dos variables, está representado por las dos líneas verdes. La de abajo corresponde a los individuos que no hicieron el MBA y la de arriba corresponde a los que sí hicieron el MBA. Como el modelo tiene tan alto R cuadrado, podemos verlos. Podemos ver estos puntos que oscilan alrededor de cada una de las dos rectas y sabemos que son los que hicieron o no hicieron el MBA. Si el modelo fuera menos preciso, a lo mejor se cruzaría algún punto, pero en este caso está muy bien. Vemos que el individuo que se estaba quejando no hizo el MBA y está bastante bien remunerado de acuerdo a eso. La línea roja representa el modelo con solamente la variable experiencia como explicativo, o sea, el modelo anterior, el de la clase pasada. Vemos que la pendiente era mayor. Al introducir la variable MBA, cambió la pendiente. ¿Por qué cambió la pendiente? Bueno, claro, cuando el modelo no conocía la variable MBA, el rojo, observaba el modelo que allá arriba a la derecha hay unos puntos, una gente que gana mucho, y decía, yo tengo que aproximar ahí arriba. Y acá abajo también. Entonces, con una pendiente mayor, lograba explicar los salarios de todos. Razonablemente bien, bastante bien. Ahora, cuando introducimos la variable MBA, el modelo se da cuenta que todos estos que están aquí arriba a la derecha ganan tanto porque tenían el MBA. No necesita una pendiente tan alta. Con una pendiente más baja logra explicarlo bien, teniendo en cuenta que hay que pegar un salto de una recta a la otra porque el individuo tiene el MBA. ¿Sí? Esto es acá. O sea, al introducir la variable MBA, se produce un cambio en los coeficientes. Y eso en realidad se produce, fíjense, porque las variables están correlacionadas. La experiencia y el MBA no son variables independientes. Los muy jovencitos no tienen el MBA todavía porque no tiene sentido hacerlo de tan joven porque uno no tiene experiencia y en el MBA uno no solo recibe sino entrega y se produce una comunicación de experiencias que enriquece. No tiene mucho sentido salir de la facultad e ir inmediatamente a un MBA. Por lo tanto, los individuos jóvenes no tienen el MBA, es lo más razonable. Los individuos de mayor edad y mayor experiencia, algunos tienen MBA y otros no, mayormente lo tienen. Esto significa que la experiencia y el MBA están relacionadas. Esas dos variables tienen una relación. Cuando insertamos una segunda variable que tiene correlación con la existente en el modelo, con la primera, es ahí cuando los coeficientes pueden cambiar. Finalmente vamos a hacer una predicción con el modelo. Vamos a usarlo para otro objetivo más simpático, que es determinar el salario que deberíamos pagarle a una persona nueva, un candidato que tiene 7 años de experiencia en otras compañías y también hizo un MBA, y nos gustaría conocer el salario que habría que pagarle para ser consistente con el resto del equipo. No sabemos si es el salario de mercado correcto, este modelo no lo puede decir, porque este modelo solo conoce la información de los individuos del sector. Si tuviéramos un modelo amplio de todo el mercado, sí, podríamos calcular el salario de mercado, pero con este modelo solamente podemos calcular el salario consistente con la política de remuneraciones del sector, que no es poco. Digamos. Es una tarea muy importante de recursos humanos mantener siempre la coherencia interna de los salarios para evitar problemas. Tenemos entonces la predicción, tenemos los valores de las X, vamos a llamar X0 al individuo nuevo, a los valores de las X del individuo nuevo, ¿sí? 7 y 1. La predicción se realiza con y sombrero en la fórmula del modelo sin el error, porque la esperanza del error es 0. La predicción se calcula como la esperanza
del valor para este x0. Entonces será b0 más b1 por x0, 1, si el primer elemento del vector x0, más b2 por x0, 2, punto y coma 2. Y aquí están los coeficientes, 21,7, 4,63 por 7 años, más 14,6 por un MBA, sí, 1, hizo el MBA, resultando $68.700 por año. Esa será la remuneración para el individuo nuevo, de modo de ser consistente con el resto del equipo.